inicio, hermano, al compartir. Bendito Dios, una vez más te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, bendito Dios, por aquel sacrificio de amor que tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, ejecutó en la cruz del Calvario. Gracias porque nos permite reunirnos cada domingo a la mañana para tratar de traer a la memoria, para tratar de entender, de discernir, Señor, el significado de aquel sacrificio. En esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que abras nuestros ojos para que podamos ver la maravilla, Señor, de tu palabra, la maravilla de aquel sacrificio, la maravilla de ese evangelio que nos iluminó y nos convenció sacándonos de las tinieblas, para que hoy estemos en este reino de luz de tu Hijo amado, que nos da este privilegio de sentarnos a la mesa del Rey de Reyes y Señores, señores. A ti nos encomendamos. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 25, 26 y 27. Mientras están abriendo, recordar que esta parte del libro de Efesios es una parte práctica. Desde el capítulo 1 al capítulo 3, la carta a los Efesios tiene la característica de ser doctrinal. ¿Sí? Habla de redención, de santificación, de justificación, de todo eso. Pero a partir del capítulo 4, la carta se vuelve práctica. Y justamente aquí Pablo está enfocando el matrimonio, en la parte práctica está enfocando al matrimonio, ¿sí? Y hablando al marido, al esposo, dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El título de nuestro tema en esta mañana, hermanos, es poniéndonos a tono. Estaba viendo un poquitito el significado de esa expresión, tratando de darle un nombre que se ajuste a lo que el Señor nos habla aquí a través del apóstol Pablo. Y significa, hermanos, como que nos pongamos acorde al color, a la forma de ser, a la costumbre, a cualquier elemento, pero que nos estemos ajustando a aquello que en forma general es lo que predomina en una situación. Ponerse a tono, por ejemplo, a esta reunión es lo que vamos a compartir ahora. Ciertamente este pasaje está hablando del amor que el esposo tiene que tener para con la esposa. Pero lo que vamos a tomar es la segunda parte de este versículo 25, donde presenta el molde en el cual tiene que caer el amor del esposo hacia su esposa. El molde dentro del cual tiene que ajustarse el esposo es el amor de Cristo. Y Pablo hace mención aquí justamente del amor de Cristo. Esa palabra como es lo que le establece a este amor divino como ese molde. Y dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Aquí Pablo hace mención de esto que estamos nosotros tratando de recordar en esta mañana, que Cristo Jesús se entregó por nosotros, ¿sí? Y es bueno, hermano, también hacer memoria de que
El amor del Señor Jesucristo hacia nosotros es un amor comprometido hacia nuestro bienestar. Y tiene, tiene una singular particularidad su amor, porque él se entregó, hermanos, por personas que no le querían. Él se entregó por personas que estaban en enemistad con él. Él se entregó por personas que no le buscaban, le aborrecían, le estaban matando de la peor manera que puede morir una persona en ese tiempo. El Señor Jesucristo estaba dando su vida, se estaba entregando a sí mismo, hermanos, por su criatura amada, pero con la salvedad de que esta criatura amada por el Señor no le amaba a su Creador, no le valoraba a su Creador. No entendía de tal manera, no entendía nada, que él mismo, su criatura misma, estaba matándole a su Salvador. Pero sabemos, hermanos, que todo esto Dios permitió, todo esto estaba dentro del plan que el Señor mismo, que Dios mismo, antes de la creación del mundo, dice, ya planificó todo. Y llegado el tiempo, el Dios Hijo se hizo carne, se encarnó y vino a ejecutar este plan divino de salvación. Entonces, nosotros estamos reunidos en esta mañana alrededor de esta mesa para recordar, hermanos, que Cristo de tal manera te amó y me amó a mí, que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sí? Nosotros, hermanos, que voy a ser un poco más específico recordando nuestra condición en la cual hemos nacido. La Biblia dice, hermanos, que hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque aquella naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva al nacer, al ser concebidos dentro del vientre de nuestra mamá, ya nos tenía separado de nuestro Dios. Y la separación de nuestro Dios significó y significa la muerte. La Biblia dice, hermanos, por eso el Señor Jesucristo mismo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que éramos arrastrados por la corriente de este mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. La palabra de Dios dice, hermanos, de que ni siquiera queríamos, valorábamos, ni apreciábamos a nuestro Dios. Dice Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el hombre, esa es la criatura por quien el Señor Jesucristo amaba de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la relación que había entre los futuros miembros de la iglesia y el Salvador no era el mejor. Allí no había espacio para sentimientos, para emociones, excepto de nuestro Salvador. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque esto el apóstol Pablo lo está diciendo en alusión al matrimonio, donde ya dos personas unieron sus vidas porque se aman y porque han decidido, bueno, sobrellevar y llevar adelante esa empresa. Pero en este caso, hermanos, solamente el amor venía de un lado, de nuestro Señor Jesucristo. Porque del otro lado, las personas por quienes el Señor Jesucristo, por amor, se entregó a sí mismo, ni siquiera le valorábamos ni le queríamos. Dice la Biblia, ni aún uno, todos nos descarriamos, cada uno por nuestro camino. No hay quien busque a Dios, dice en Romanos capítulo 3. ¿Sí? Esa es la realidad, esa es la verdad de todos nosotros, de toda la humanidad. Y por esta humanidad, de tal manera el Señor nos amó, como recién cantamos, que se entregó a sí mismo por nosotros, aunque no había nada. Es decir, hermanos, claramente podemos ver allí que el amor verdadero y el amor dentro del molde en el cual tiene que caer y ajustarse el marido y por supuesto la esposa,
es un amor comprometido con el bienestar del otro. Aunque no haya lugar para emociones y sentimientos tal vez en este tiempo, por alguna situación. El amor verdadero es un amor comprometido por encima de las emociones y de los sentimientos. Es el amor que el Señor Jesucristo demostró a su criatura. Es el amor que el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo derramó en nuestros corazones. Es el amor, hermanos, que somos capaces de desarrollar y de experimentar en nuestras vidas para con nuestro Dios y para con nuestros semejantes. Ahora, la segunda parte que hemos leído, el versículo 26, habla del propósito por el cual el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por vos y por mí. Aunque estábamos muertos, aunque estábamos esclavizados, aunque estábamos en tinieblas, aunque estábamos separados por un abismo irrebasable para nosotros, que es el pecado. Aunque estabas así y yo estaba así, el Señor Jesucristo se entregó por vos y por mí. Pero hay un propósito, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Esta reunión que estamos teniendo en este momento es una reunión de santos. Gracias a aquel sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Gracias a esa sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó por vos y por mí, que hace que hoy seamos santos, justos, aceptos y dignos. Totalmente lo contrario de la condición en que estábamos antes de tener al Señor como nuestro Salvador. Es decir, hermanos, aquel requisito que nadie, absolutamente nadie en este mundo puede llenar, que está en Hebreos, dice que sin santidad es imposible para el hombre ver a Dios. Porque sin santidad es imposible, es algo establecido. Esa santidad que ni vos ni yo jamás hubiéramos podido tener para tener este privilegio, hoy lo tenemos gracias al Señor Jesucristo. ¿Sí? Este grupo de personas que estamos aquí sentados, somos personas santas, somos personas justas, posicionalmente en Cristo Jesús. Fuimos hermanos de allá, de lo más vil, de lo más bajo, de lo más terrible de nuestra condición, fuimos sacados. Y no solamente fuimos sacados, sino fuimos elevados a una posición, hermanos, privilegiada de santidad y de justicia. A tal punto de que hoy tenemos este privilegio de poder estar en la presencia de Dios cara a cara. ¿Sí? La palabra aquí en Efesios mismo dice de que en Cristo Jesús nos sentamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, sobre poder, sobre autoridad, sobre todo principado, en Cristo Jesús. Hermanos, traigo a colación esto porque aquí también hay un llamado práctico, un llamado personal que Dios nos hace tanto a vos y a mí, que es la de ponernos a tono con esto que el Señor hizo con nosotros. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 5, de que todo esto el Señor hizo a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que fuese sin mancha y sin arrugas. También nos habla de aquel futuro glorioso que tenemos delante. En 1 Corintios dice que este memorial tenemos que hacer hasta que Él venga. Y cuando Él venga, hermanos, se va a dar o se va a revelar, se va a dar a conocer la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Aquel día, hermanos, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, cada uno de los que estén vivos, cristianos, seguidores de Cristo, que tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón, serán transformados, dice, de este cuerpo corrupto, de este cuerpo mortal, a un cuerpo incorrupto, a un cuerpo inmortal, a un cuerpo santo. Ese día se va a cumplir literalmente y 100%, hermanos, esta promesa.
de que ese día, hermanos, el Señor Jesucristo mismo en las nubes se va a recibir una iglesia sin mancha y sin arrugas, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos delante, por el cual nos sentamos en esta mañana con alegría, con gozo, con agradecimiento, sabiendo en nuestros corazones que el mal, por más profundo que sea, por más terrible que sea, no se puede comparar, hermanos, con la gloria venidera en Cristo Jesús. Aquel día veremos al Señor Jesús cara a cara, porque dice que seremos tal como Él es. Nuestro cuerpo va a ser similar o semejante al cuerpo de gloria de Él, hermanos. Entonces, hablamos del pasado, que el Señor quiere que entendamos, que discernamos, que nuestro corazón en este momento, hermanos, se conmueva. Estoy hablando de emociones, sí, estoy hablando de emociones. Que tu corazón y el mío se conmuevan en este momento por tal sacrificio. Isaías 53 dice, hermanos, que Él fue molido por nuestros pecados. Él voluntariamente se tiró en un molino, en el cual, hermanos, desde el jueves a la noche, hasta el momento en que fue muerto en la cruz del Calvario a la media tarde, hermanos, Él sufrió. Él sufrió por vos y por mí torturas, burlas. Él sufrió una muerte lenta, una muerte dolorosa. Él fue molido por tus pecados y por mis pecados. Es decir, ese pecado que yo estoy cometiendo hoy, hermanos, fue el que le molió al Señor Jesucristo. Eso es la única manera, hermano, en que nuestro corazón se conmueva, ¿sí? Muchas veces viendo en Semana Santa alguna película, decimos que mucho que sufrió. ¿Por qué Pico sufrió tanto? Hermano, la respuesta es nuestros pecados. Nuestros pecados lo molieron. Los hermanos siempre están recordándonos detalles de aquella muerte, tratando justamente de que discernamos, de que entendamos, de que los ojos de nuestro entendimiento se abran y puedan ver, hermanos, cuán grande es el amor del Señor por vos y por mí. Pero ese amor, ese sacrificio de amor, hermanos, tiene un propósito. Que el Señor que al Señor se le presente, Él mismo se presenta a sí mismo, una iglesia santa, ¿sí? Como dije recién, aquí en esta reunión de memorial está reunida la iglesia santa. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos mira a través de Jesucristo con una ropa blanca en este momento. Y como leemos cada domingo ahí en el capítulo 11 de 1 Corintios, es importante, hermanos, que nos pongamos a tono con esta realidad espiritual que tenemos en Cristo Jesús, cual es la santidad y la justicia, ¿sí? Ahí dice, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Examinarse, hermanos, significa reconocer nuestros pecados, significa confesar nuestros pecados y significa decidir dejar de pecar. Recordemos, hermanos, que en 1 de Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pecamos. 1 de Juan dice justamente estas cosas os es escrito para que no pequéis. Eso es lo ideal. Pero el Señor sabe que somos pecadores. Por eso a continuación dice, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta reunión, hermanos, es tan especial y bendita para nosotros, porque nos permite, hermanos, cada domingo para poder participar dignamente en el Señor, ponernos a tono, ponernos a cuenta con el Señor, ¿sí? Quiero leerles nada más el versículo 1 y 2 del capítulo 5, cómo Pablo va desarrollando este pensamiento de santidad, este pensamiento, hermanos, de justicia que en el Señor hemos recibido gratuitamente. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, dice el versículo 3, porque como un contraste, como algo contradictorio, hermanos, por eso es que tenemos que ponernos a tono.
tenemos que ser coherentes con lo que somos como hijos de Dios. Pero dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren, hermanos, el Señor ni siquiera quiere que hablemos de estas cosas, hermanos, que están de contramano con aquella santidad por lo cual el Señor murió, para que vos y yo hoy seamos santos y seamos juntos delante del Señor. Por lo tanto, hermanos, así de bendito es esta reunión, este memorial. Y es tan solemne, hermano, que es muy serio, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 11, tengo que mencionar esto, justamente advierte, hermanos, que porque hay cristianos que se sientan a esta mesa sin discernir esto, sin ponerse a tono con el Señor, ¿sí? Si lo tomamos deliberadamente en 1 Corintios, los corintios lo estaban tomando, despreciando prácticamente esta reunión. Y se sentaban sin discernir, sin ponerse a cuenta, sin arrepentimiento verdadero. Y por eso Dios juzgaba a las personas y por lo cual dice, había debilitados, había enfermos, y esa enfermedad, hermanos, es literal, es enfermedad física, y había también creyentes que estaban durmiendo ya. Y sabemos, hermanos, que Pablo se refería al creyente dormido cuando el creyente moría. Es decir, hasta Dios tuvo que sacar vidas de sus hijos, porque en esta mesa, en esta convocatoria, se estaban sentando los corintios sin discernir, menospreciando la iglesia, inclusive la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada, hermanos, para que vos y yo hoy tengamos este privilegio tan grande, tan alto, que de otra manera no lo íbamos a tener, de estar sentados a la mesa de Dios, a la mesa del Rey de Reyes, delante de nuestro acusador, delante del enemigo de nuestra alma, ¿sí? Recordemos, hermanos, que Romanos 8 dice, ¿quién es los que acusarán a los escogidos de Dios, a los elegidos de Dios? Porque Cristo es el que murió, pero también el que resucitó. Así, hermanos, de autoridad, así de poder tiene la obra del Señor Jesucristo, que por amor a vos y a mí lo hizo, ¿sí? Y va a llegar un día, hermanos, que el Señor nos va a reunir con Él y se va a cumplir literalmente, hermanos, esa gloria venidera que todavía hoy tenemos delante de nosotros. Entonces, hermanos, el llamado del Señor en esta mañana es que nos pongamos a tono con esta realidad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Porque nosotros, hermanos, somos el pueblo del Señor, nación santa, adquirida por el Señor, ¿sí? Fuimos sacados de las tinieblas y puestos en el reino de luz de su Hijo amado, para ser, hermanos, nosotros en este tiempo, a través de quienes el Señor se glorifica a través de la santidad, ¿sí? Quiero, hermanos, terminar entonces pidiendo que tengamos un minuto de examen, que cada uno lo examinemos, hermanos, y recordemos, hermanos, que lo único que Dios necesita es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que reconozca su pecado, que confiese su pecado y que decida apartarse. El poder va a venir del Señor, de su Espíritu Santo y de su palabra. Pero qué importante, hermanos, es que así podamos compartir a continuación los símbolos. De modo, hermanos, que esta santidad que en Cristo Jesús tenemos pueda glorificar su nombre en esta mañana a través de vos y a través de mí. Vamos a agachar nuestras cabezas, hermanos, y vamos a orar ahí dentro de nosotros y vamos a hablar con el Señor sobre cualquier situación que pudiera estorbar en esta mañana el que podamos compartir dignamente de estos símbolos.